tu poder y tu gloria, mis labios te alaban. Saludos, buenas noches, que el Señor, nuestro Dios, les bendiga ricamente. Una vez más con ustedes, su servidor David Guerrero, para compartir en este lunes el mensaje de la palabra de Dios en esta su sección, su espacio, Dimensión Espiritual, en su programa Dimensión Estelar. David Guerrero les acompaña y les invito, como cada lunes y viernes, a que disfrutemos del estudio de la palabra de Dios a través de este espacio. Recordarles que estamos transmitiendo el programa Tu Palabra es Verdad por Festival 90.3 FM. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, ustedes nos pueden encontrar, nos pueden sintonizar en esa emisora. Festival 90.3 FM, 7 a 8 de la mañana, el programa Tu Palabra es Verdad. Antes de proseguir con nuestro programa en el día de hoy, después de haberles saludado y darles la bienvenida en esta noche, vamos a un consejo, a un mensaje que introdujimos el pasado viernes y que ahora vamos de nuevo a llevarlos a ustedes para su consideración, su evaluación, para que podamos pensar un poco más sobre nuestra condición social en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Vamos al corte y luego volvemos con ustedes en el desarrollo de nuestro tema en el día de hoy. ¿Cuáles materiales se necesitan para asfaltar una calle o avenida? Arena y petróleo. ¿Cuáles materiales esenciales necesitamos para construir un puente? Arena, cemento, agua y acero. Durante muchas décadas, nuestro pueblo ha mezclado esos materiales con un material precioso de nuestra gente. ¿Cuál es ese material? La sangre de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, vecinos. Basta ya de tanta sangre. Es hora de que unidos busquemos otros métodos, otras maneras. Es un mensaje de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En el día de hoy, continuamos con nuestro estudio, nuestra exposición sobre la iglesia que Cristo fundó, sobre la iglesia que Cristo edificó. En programas anteriores, y con la ayuda de nuestro director técnico, nuestro gran amigo Jorge Luis, estaremos en esta noche dando inicio a esta exposición. Como hemos podido ver, Cristo fundó su iglesia. ¿Dónde? La Biblia dice que fue en la ciudad de Jerusalén, según describe Hechos capítulo 2. Hora 9 de la mañana, Hechos 2:15. Día, primer día de la semana, según Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Cómo era esa iglesia? ¿Cómo la describe la Biblia? Hemos estado llevándoles a ustedes la descripción de la iglesia que Cristo edificó. Y ya vimos cómo Cristo Jesús era y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo, única cabeza. Colosenses 1:18. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces podemos ver que la iglesia que Cristo fundó, Él es su cabeza, única cabeza. No hay tal cosa como una cabeza en el cielo y otra en la tierra. De tal manera que usted puede identificar en la Biblia por esta característica muy importante.
Pero también pudimos apreciar el pasado viernes que esa iglesia se reunía para hacer memoria del sacrificio de su Señor por los pecados de la humanidad. Como dice Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y leemos textualmente así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una cosa interesante usted puede notar en este pasaje, como hemos señalado, y queremos resaltar, y hemos resaltado, que el Señor Jesús, cuando toma el pan sin levadura, y cuando toma del fruto de la vid, todos los allí presentes participaron. Comed del pan y bebed de ella todos. Eso es muy importante por el hecho de que no es de acuerdo a la voluntad de Dios cuando usted, para conmemorar el sacrificio de Jesucristo, le da el pan al resto de la membresía y usted se toma el jugo de la vid o el vino, como muchos le dicen. Pues el Señor mandó que se participara de ambos elementos, pan sin levadura y fruto de la vid. Una cosa muy interesante es el hecho, no fue algo circunstancial. Según la ley de Moisés, en el Levítico, la fiesta de las semanas, que eran 7 semanas, una de las normas que regían la fiesta de las semanas era el hecho de que no debía haber levadura en todo el pueblo de Israel. En ningún rincón de las casas de los israelitas debía haber ninguna porción de levadura. Ahora, usted puede decir, entonces Jesús tomó del pan sin levadura porque no existía, o sea, no había otro tipo de pan. No, estimado amigo televidente, eso no fue circunstancial, pues el Cordero Pascual era tipo de Cristo y Cristo el antitipo. El Cordero Pascual era la realidad espiritual y Cristo el antitipo, la realidad en sí. De tal manera que en la siguiente imagen podemos apreciar, ahora sí, señor director, los elementos que Jesús mandó. Esos elementos, fíjese, pan sin levadura. ¿Por qué tenemos allí una imagen múltiple del pan? Porque la forma del pan no interesa. Lo que importa es que sea pan sin levadura. Pan sin levadura y fruto de la vid. El fruto de la vid o fruto de la uva. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, recibió instrucción también directamente del Señor Jesús para la aplicación de este mandamiento a la iglesia. Y en 1 Corintios 11, 23 al 26 dice la Biblia, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjese, interesante esto que podemos apreciar allí. El apóstol Pablo, que fue el último de los apóstoles, recibe las instrucciones directamente del Señor, así como las recibieron los demás apóstoles la noche que Jesús fue entregado. Ahí vemos la importancia, trascendencia
del mandamiento para la iglesia. Pero algo que debemos de también resaltar en ese texto es el hecho de que Jesús tomó pan y tomó la copa, no cogió un pedazo de su carne ni sacó sangre de sus venas. Ahora bien, esto no significa que el mandamiento no tenga una relevancia, importancia y sea determinante en la vida del cristiano, porque él dice, es mi cuerpo, es mi sangre. ¿Cómo es su cuerpo y su sangre? Cuando los cristianos, como vemos más adelante, los versículos 27 al 32 de este mismo 1 Corintios 11, disciernen espiritualmente el cuerpo y la sangre del Señor por el pan sin levadura y el fruto de la vid. Pero fíjense también el verso 26, cómo implícitamente la mesa del Señor o el memorial o la Santa Cena tiene doble aplicación. Primero, una, anunciar la muerte de Cristo, pero fíjense cómo dice en el versículo 26 la parte final. Dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De tal manera que en ese evento también nosotros anunciamos al mundo, anunciamos a las personas que Jesucristo vuelve a buscar su iglesia. Vamos a continuar con nuestro programa, pero vamos de nuevo a hacer una pequeña pausa y luego continuaremos con el tema de hoy, que trata de cómo identificar la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuáles materiales se necesitan para asfaltar una calle o avenida? Arena y petróleo. ¿Cuáles materiales esenciales necesitamos para construir un puente? Arena, cemento, agua y acero. Durante muchas décadas, nuestro pueblo ha mezclado esos materiales con un material precioso de nuestra gente. ¿Cuál es ese material? La sangre de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, vecinos. Basta ya de tanta sangre. Es hora de que unidos busquemos otros métodos, otras maneras. Es un mensaje de la Iglesia de Cristo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. De rodillas vengo a ti, con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el trono. Te adoro en espíritu, te adoro en verdad. Haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos hacia ti. En tu rostro puedo ver gracia y misericordia. Santo Espíritu, cámbiame, hazme nuevo y siempre fiel. Haz mi vida un sacrificio para ti. Haz mi vida un sacrificio para ti. Volvemos con ustedes en la continuación de nuestra exposición en el día de hoy, identificando la iglesia que Cristo fundó. Una de las cosas que encontramos y que hicimos énfasis en el pasaje anterior es el hecho de que se le entrega en una gran iglesia que todos conocemos simplemente el pan, que tiene su nombre, y el fruto de la vid. Solamente el liderazgo de la iglesia en ese momento que esté reunido es que toma el fruto de la vid. La Biblia no dice eso.
Veamos el ejemplo en el caso de la siguiente imagen, señor director. Lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10, 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos los hermanos en Corinto participaban del pan y del fruto de la vid, de la copa de bendición y del pan sin levadura. No hay ningún tipo de equivocación. No podemos argumentar situaciones, porque algunos pueden decir, bueno, es que somos muchos. Bueno, si somos muchos, hay que hacer el esfuerzo para hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted participa de eso, no está participando de la cena del Señor, no está participando del memorial de Cristo, está siguiendo simplemente ordenanzas y enseñanzas de hombres. ¿Cuál día de la semana se celebraba este evento? En la siguiente imagen vemos que el primer día de la semana, o sea, el domingo, primer día de la semana. Pasaje, por ejemplo, como Hechos 27, la Biblia dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces podemos apreciar que el primer día de la semana, la iglesia partía el pan. Habíamos señalado algo histórico. Habíamos señalado un acontecimiento. La semana pasada estábamos hablando acerca de datos extra bíblicos, o datos extra que no están allí, pero que son importantes. No son determinantes, son dos cosas diferentes. No determinan mi fe, ni determinan la validez de lo que estamos enseñando, pero son cosas importantes, como el caso, citábamos, de Justino Mártir, que vivió entre los 150 y 160 después de Cristo, y hace alusión a los cultos de la iglesia, como eran. Y el primer día de la semana, como tal y como dice la palabra de Dios, se reunían para el memorial, el partimiento del pan. Ese partimiento del pan no era una comida común, se hace referencia, así como dice Hechos capítulo 2, a ese memorial de Cristo, a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Pero otra cosa, otra práctica muy interesante, y en la siguiente imagen podemos apreciar, señor director, es lo tocante a la ofrenda. ¿Cómo lo hacía la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo practicaba esta actividad? Bueno, veamos qué dice la palabra de Dios en Hechos 2, 44 al 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Al principio, en Hechos 2, 44 al 45, en el inicio de la iglesia, la colaboración era de una manera espontánea. Fíjese qué espontaneidad. Ellos vendían sus propiedades, ellos el producto los traían a los pies de los apóstoles y eso se repartía según las necesidades de cada uno. En el siguiente pasaje podemos ver la naturaleza espontánea y liberal de la participación en este asunto de las ofrendas cuando apreciamos en Hechos 5, 1 al 4, el siguiente evento, un acontecimiento que sucedió al inicio de la iglesia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, fíjese pongan la atención a eso, con mucho cuidado, reteniéndola,
no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder, o sea, eso era tuyo, o sea, no era una obligación. El pecado de Ananías y Zafira fue mentir al Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el interrogante, la última parte del versículo 4, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, vemos aquí que la espontaneidad del dar de los cristianos en el primer siglo era lo que marcaba al principio la iglesia. Pero las finanzas fueron reguladas por el Espíritu Santo. Pues la palabra de Dios nos enseña, primero, que a nadie se le mandó dar el diezmo. A nadie se le mandó dar el 10% cuando la iglesia fue establecida, y en la vida temprana de la iglesia, ni en la vida posterior de la iglesia. A nadie absolutamente se le mandó a dar el diezmo. No lo hicieron en el día de Pentecostés, no lo hicieron los apóstoles posteriormente a la iglesia. Ahora bien, en la siguiente imagen vemos cómo el Espíritu Santo regula las finanzas de la iglesia y señala en 1 Corintios 16, 1 y 2 lo siguiente. Fíjense, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. 1 Corintios 16, 1 y 2. Vemos toda la trayectoria de la iglesia, vemos el establecimiento de la iglesia, vemos todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, y en todas ellas no encontramos ningún tipo de ordenanza sobre que la iglesia daba diezmos en el primer siglo. Esa iglesia que Cristo fundó, fíjese como primeramente, estimado amigo televidente, fíjese como primeramente era una acción espontánea. Ellos vendían sus propiedades, daban de lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles y lo compartían, todo lo que tenían. Luego, una vez ya la iglesia funcionando, el Espíritu Santo dio ordenanzas a través del apóstol Pablo. ¿Cómo deben hacerlo? El primero de la semana. ¿Qué tenían que hacer? Ofrendar, una ofrenda de corazón, una ofrenda que debía dar cada primer día cada cristiano. Algo muy interesante en todo esto y es lo siguiente. En 2 Corintios capítulo 9, 5 en adelante nos habla acerca de la naturaleza, de la forma en que debía de dar el cristiano y las bendiciones que debía de recibir o que iba a recibir cada cristiano cuando hiciera las cosas como el Espíritu Santo estaba señalando allí en 2 Corintios 9, 5 al 7, al 9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas eran las prácticas. Hay otras prácticas que vamos a analizar por las cuales usted puede identificar la iglesia. Algunas veces encontramos personas que nos señalan y nos dicen, pero denos un material que nos diga cómo es la iglesia de Cristo, un libro, un código, ¿cómo se llama? Una regla de fe. Estimado amigo televidente, usted abre su Biblia y encuentra la iglesia de Cristo. Usted abre su Biblia y la Biblia completa es el manual de la iglesia de Cristo. Ahí usted va a encontrar. Ahí está el credo de la iglesia de Cristo. No tenemos un credo hecho por ningún hombre. Cuando usted abre la Biblia, usted comienza a leer acerca de la iglesia de Cristo. Cuando habla la Biblia en el Nuevo Testamento. Cristo fundó una iglesia. Eso es parte de sus características, de sus prácticas. Veremos otras prácticas. Les invitamos para que le den continuidad a este programa y el viernes continuaremos con nuestra exposición acerca de cómo identificar cómo era y cómo es la iglesia que Cristo fundó. Agradezco la colaboración de Jorge Luis, Ángel Luis Concepción en las cámaras
son más de una. Y damos gracias también a nuestro colaborador y coordinador Gil Rosario Vargas en esta noche. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima, si Dios así lo permite. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.